¿Cómo están? Buenas tardes. Es una bendición estar aquí reunidos. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Bueno, vamos a ella. Hechos capítulo 19. Hechos 19, el día de hoy vamos a ver el tema número 46 de esta serie, Hechos, la iglesia y su misión. Cristo vino a redimir, a comprar a un pueblo, a una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro de los Hechos nos muestra el nacimiento de esta iglesia, compuesta por judíos, compuesta por gentiles, y de la cual nosotros somos parte, y vemos en ella muchos principios que han sido reveladores para nosotros. El día de hoy vamos a ver de los versículos 21 al 41, si me regalan más monitor por allá, Cristian. Hechos capítulo 19, del versículo 21 al versículo 41. El título de esta enseñanza es Un mundo agitado y confundido. Así está, ¿verdad? Vamos a tomar como base el versículo 32 y de ahí nos regresamos al 21 para llegar hasta el 41. Dice Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque siendo gentiles tuviste a bien adoptarnos como miembros de tu familia, como tus hijos, hijos adoptivos, hijos amados, herederos y coherederos con Cristo de bendiciones espirituales. Queremos, Señor, abrir nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra nos hable, para que tu palabra penetre en nuestro corazón. La recibiremos, Señor, aunque a veces es dulce, pero también a veces es amarga, amarga para nuestra carne, amarga para nuestro sentido del gusto que está contaminado por este mundo y por el pecado. Pero sabemos que es buena, porque ahí está tu voluntad, aquí está tu voluntad, que es agradable, que es perfecta. La recibimos con mansedumbre, Señor, para que sea implantada y que dé fruto y así podamos demostrar que somos hijos tuyos y tus discípulos. Háblanos, Señor, usa mis labios y usa este mensaje que me has dado para tu iglesia, para esta iglesia Casa de Oración Houston. En el nombre de Jesús. Amén. En los versículos de hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque en esta porción se nos muestra la condición del mundo. Y mira en qué tiempo vino a tocar este mensaje y esta porción. Un tiempo precisamente en el cual hay conmoción, hay confusión. Se oye de guerras, se oye de rumores de guerras y a veces los medios exageran algo para tener ahí a la audiencia cautiva y así puedan vender más comerciales. Pero por otro lado hay quienes pues diseminan fake news o noticias falsas. Y el chiste es que el mundo está confundido, está en esta condición precisamente que vemos aquí. El título en tu Biblia, si tienes la Reina Valera 60, dice así, dice el alboroto en Éfeso. Ya previamente en el capítulo 17 vimos otro alboroto. ¿Se acuerda dónde fue? Fue en Tesalónica, en Las Vegas de la Biblia, ¿no? En el cual un nuevo cristiano, allá en Tesalónica, un nuevo cristiano quien se llamaba Jasón, fue encarcelado, igual que el que dije, ¿verdad? Este nuevo creyente, genuino creyente, nuevo discípulo, no como el que mencioné, pues estaba allí en la cárcel, estaba atrapado. ¿Por qué? Simplemente por ser discípulo de Cristo. Y hubo todo un alboroto en la ciudad. Y hoy vamos a ver este otro alboroto en la ciudad de Éfeso. Tenemos primeramente el motivo del alboroto. Debemos de preguntarnos qué es lo que ocasionó este alboroto. Bueno, pues es el mismo que fue ocasionado en Tesalónica, el mismo motivo de Tesalónica, que fue la obra de Dios. Donde Dios obra, algo ocurre, las cosas no son diferentes. Mencioné el domingo pasado acerca de lo que es un genuino avivamiento y no tiene nada que ver con desórdenes, con repartición de dones y riquezas y unciones de quién sabe qué, sino un genuino avivamiento tiene que ver con vidas transformadas. ¿De qué sirve que la gente se revuelque en el piso, se cuelgue del techo y le haga como rana y como perro y como león y como gato y quién sabe qué, en nombre del Espíritu Santo, si saliendo de las cuatro paredes de la iglesia siguen siendo los mismos? Siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos deshonestos, inmorales, chismosas
¿Y de qué sirvió todo el show ese? Bueno, no, el impacto que tiene el evangelio, un genuino avivamiento, quiero decir, es una vida transformada, una vida que ya no es la misma, que dices, ok, aquí se ve la transformación. No sé qué hagan ahí en tu iglesia, no sé, porque no veo ni las transmisiones, ni tengo idea, ni nunca he ido, pero tu vida se ve diferente a como era antes. No es que es la misma gata pero revolcada, como dicen, ¿no? O sea, la misma persona pero que va a la iglesia. No, es una persona transformada, completamente distinta. Le ha sido dada una nueva naturaleza, de gata a oveja, ¿verdad? Poniendo esa analogía. ¿Y quiénes eran los autores del alboroto? En este caso, el motivo era el mismo, era el evangelio, era el impacto que el Señor estaba haciendo en aquella región. Pero los autores de este alboroto son distintos. En Tesalónica fueron los judíos, los religiosos, quienes vieron esa obra de Dios y tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque ellos querían precisamente atraer la atención de la gente, querían ganar prosélitos para su religión. Sin embargo, ellos no lo obtenían. ¿Por qué? Porque le ponían mucha crema a sus tacos. O sea, ponían muchas cargas que eran difíciles de llevar y hacían, como decía Jesús, 2 veces hijo del infierno a quienes se adherían a su religión. Y ellos tuvieron envidia y provocaron este alboroto. Está en el capítulo 17, versículo 5. Alborotaron no solo a los mismos judíos, sino también a los gentiles para acusar falsamente a los cristianos, cosa que no es nada nueva. Jesús lo prometió y dijo: van a ser acusados falsamente por causa de mi nombre, pero esta vez aquí en Éfeso no van a ser los judíos quienes van a iniciar el alboroto por envidia como lo hicieron los judíos. Ahora son los gentiles, y el motivo es codicia. Van a ser este escándalo colectivo. Hablando del mundo que mencionaba en un principio, no debe de sorprendernos, hermanos. No debe de sorprendernos lo que pasa, las leyes que aprueban, las guerras que hay, las injusticias, la corrupción, la impunidad. No debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque según 1 de Juan 5:19, este mundo está bajo el maligno. 1 de Juan 5:19, apúntalo, subráyalo en tu Biblia y recuérdalo cada vez que veas en las noticias asuntos de corrupción, asuntos de injusticias, asuntos de impunidad. Este mundo está bajo el maligno. No necesitan juntarse 100 personas con una ouija del tamaño de una cancha de básquetbol para invocar a Satanás, y que ya está bajo el maligno. Ya está bajo el maligno. Dice la palabra que tiene cegados los ojos de aquellos quienes están bajo su reino para que no les resplandezca la luz del sol. Y lo ha logrado exitosamente. Nosotros, viviendo en este mundo bajo el maligno, nos podemos dar cuenta del enojo que hay. Y esto basta solo con que salgamos a la calle y manejemos. Sal y maneja y te vas a dar cuenta cómo no te dejan pasar, cómo se te atraviesan, y cómo todavía que se te atraviesan te bajan el vidrio y te enseñan un dedo y te gritan de cosas. Y es en serio, ese es el mundo en el que estamos. Si no, maneja por el área de la ciudad de Houston y te vas a dar cuenta de eso. Y dices tú: ¿cómo es posible que una viejita tan bonita ahí arriba de su carro, una ancianita, se me atraviese de esa forma y me baje el vidrio y qué, me wetback y quién sabe qué? Pues tú, órale. Bueno, es porque estamos en un mundo que está enojado, un mundo que es hostil, un mundo que estás en el centro comercial y sin querer te metes en la fila porque no viste que había otra fila, y en vez de alguien venir amablemente y decirte: oiga, disculpe, caballero, usted está tomando un lugar, la fila está por allá, te empiezan a gritar de cosas y casi te golpean. Estamos en un mundo hostil, en un mundo enojado, un mundo que está también a la defensiva. Un mundo que si le dices: oye, te voy a tomar una foto, sí, claro, di cheese, no, soy vegano, ¿no? Ok, entonces di whisky, no, yo no bebo, ¿no? Y todo este asunto, ¿no? Y un mundo que está enojado, que está confundido, que está a la defensiva. Todo es discriminación. Hay una regla ahí, ¿no? Y es que ahí dice que tiene que parar. ¿Por qué? ¿Porque soy hispano? ¿Por eso me quieres discriminar? ¿O porque soy afroamericano? ¿O porque soy güero? ¿O porque...? Un mundo que es hostil, que está a la defensiva. Vivimos en un mundo en el que parece que la gente no sabe lo que quiere, ¿cierto? No sabe lo que quiere. Hace muchos años el éxito o la felicidad es, por ejemplo, estar casado y tener una familia. Hoy la felicidad es todo lo contrario, es no casarte, es vivir solo, independiente, y de vez en cuando tener a alguien viviendo en tu casa o vivir tú en la de alguien sin compromiso, y cuando la pasión de la pasión se acabe, entonces ahora sí puedes buscar otro, o puedes tener 2 al mismo tiempo, al fin que no hay compromiso. Total que el mundo
está insatisfecho, está a la defensiva, está enojado. El mundo trabaja, tratando de alcanzar algo que no sabe qué es. Porque cuando cree tenerlo, se da cuenta que no era lo que esperaba. No le produce ese gozo, esa paz, esa satisfacción que estaba buscando. Sin embargo, nosotros, diga yo, si eres hijo de Dios, y dijiste yo, nosotros gozamos de dirección. Eso es algo que el mundo no tiene. El mundo no tiene dirección. Viene por ahí una filosofía y lo toman como su brújula que les mueve, pero que después se dan cuenta que no funcionó. Así es la psicología. Hace años surgió el asunto de que no les pegues a tus hijos, no les digas que no porque los vas a traumar y se van a quedar medios locos. Bueno, siguieron esa filosofía, la probaron y después, ¿qué pasó? Se dieron cuenta y criaron personas egoístas, personas que no saben seguir las reglas. Sin embargo, nosotros quienes fuimos formados en la otra escuela, la de la chancla, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de esa? La del cinto o la de la varita, la que sea, pues ves una gran diferencia. Ninguno quedamos traumados, ¿verdad que no? Yo los veo aquí a todos bien felices, a los que son de esa generación. Pero no nos dejamos llevar nosotros, los hijos de Dios, por las corrientes filosóficas, psicológicas o que surgen por ahí de alguien, sino por la palabra de Dios. Y hablando de lo que mencioné de la disciplina a los hijos, la Biblia dice, y no ha cambiado, dice que hay que corregir a nuestros hijos con vara. ¿Pero cómo? Como Dios nos corrige a nosotros, como Dios nos disciplina a nosotros, con amor nos corrige, nos da oportunidades, nos muestra misericordia y cuando es necesario le pone highlight, ¿verdad? A la enseñanza. Bueno, igual nosotros no nos llevamos por cosas que van y vienen como el mundo, que te digo que no sabe para dónde va. Nosotros tenemos dirección, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y dice la palabra que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Qué bonito suena, ¿no? Pero a veces nos guía a situaciones que no nos gustan mucho, pero hay que seguir esa guía. Dice el versículo 21, vámonos desde el 21 en adelante. Dice, pasadas estas cosas. Bueno, ¿qué cosas? Tengo que hacer un breve repaso porque sé que algunos nos visitan, otros no vinieron la semana pasada y tampoco escucharon la enseñanza, así que te hago un pequeño repaso. Estas cosas que dice que pasaron fue un despertar espiritual en Éfeso, en esa gran ciudad. Había gentiles creyendo en el evangelio y como te dije, no emocionados, no, ay qué bonito, esto está padre, me gusta, me divierte, la paso bien, esto es, está padrísimo. No, era un verdadero avivamiento. Dios estaba haciendo milagros. ¿Cuántos creen que el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy? Y si no lo crees, tú eres un milagro si eres hijo de Dios. ¿Qué te parece? Ahí nada más. Pero Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Dios sigue sanando personas. Yo pudiera decirte ahora acerca de sanidades que hemos visto. Hace unas semanas tenemos un grupo de pastores en todo el mundo de casa de oración en WhatsApp y alguien pidió oración por un niño y pues estábamos orando. Después puso el testimonio de la respuesta a la oración, un milagro extraordinario. Podíamos ver las radiografías de huesos completamente fuera de lugar y la radiografía después del hueso así, derechito. ¿Quién lo hizo? El Señor. La ciencia no podía así en tan poco tiempo enderezar esos huesos, pero el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él fue el que le dio aliento de vida al hombre. Él puede sanar al hombre, Él es el médico de médicos y creemos que el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy. Acá en Éfeso eran milagros extraordinarios, o sea, ese de la pierna se quedó cortito, aunque es glorioso. Vimos también que había algunos exorcistas ambulantes que tenían este negocio, judíos, negocio de la religión y de la superstición, que vieron todo esto y dijeron, órale, eso está bueno, ¿no? Hay que buscar la fórmula y creyeron encontrarla, pero salieron avergonzados y desnudos porque la obra de Dios no es ni un negocio ni un juego, no es ninguna fuente de ganancia deshonesta, sino es la misma obra de Dios, la transformación de Dios en la vida de sus criaturas. Vimos también una multitud de creyentes nuevos, de esos quienes habían creído, que estaban caminando en esa esfera de milagros sobrenaturales, milagros extraordinarios de transformación, que no solo se quedaron allí admirados con los milagros y con la palabra que escuchaban, sino que sus vidas estaban siendo confrontadas. Al llegar a sus casas veían su librero y decían, todo esto que era para mí ganancia, ahora lo tengo por basura. Eran mis libros en los cuales yo consultaba los conjuros para adivinar y para hacer las artes mágicas y que me daban un dinero. Bueno, todo eso por Cristo estoy dispuesto a echarlo a la basura.
¿Qué representa eso para nosotros? Piensa cuáles son, a lo mejor no tienes libros de adivinación que te dan ganancia, pero ¿qué son esas cosas, personas o actividades que sabes que van en contra de la voluntad de Dios, que estorban tu crecimiento espiritual? Porque dice la palabra que la palabra crecía poderosamente ahí en Éfeso. Esas son las cosas que pasaron ahí en el versículo 21. Continúa diciendo, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. En medio de todo este despertar espiritual, Pablo hace planes. Es bueno que nosotros los hijos de Dios hagamos planes. Qué bueno que empezó este 2020 y tú lo empezaste con planes. Y si no es así, bueno, todavía es tiempo de hacerlo, ¿no? No es así como que, pues otro año, pues ahí se va. Ay, a ver, ¿para dónde nos lleva el viento? No, es bueno planear. Somos guiados por el Espíritu y es bueno planear y poner nuestros planes en manos de Dios. Su plan, el plan de Pablo, no era este año voy a bajar de peso, aunque es bueno bajar de peso. Este año ahora sí voy a conocer Europa, aunque sea Uruapan, pero algo por ahí, ¿no? Este año sí voy a conseguir, no sé, comprarme este auto, o este año sí me caso, dice un joven por ahí, ¿no? Bueno, los planes de Pablo eran espirituales. Planeaba ir a Jerusalén para llevar ofrendas, colectar ofrendas por donde él andaba, y así que el amor de Dios se viera con hechos, ¿sí? Que entre iglesia e iglesia estuvieran interconectados por medio de esta ayuda financiera. Jerusalén era una iglesia que había sufrido, fue donde surgió todo en Hechos 2, ¿no? Pero había sufrido y padecido una crisis muy grande. Bueno, había otras iglesias donde estaban un poquito mejor. Pablo colectaba ofrendas y su plan era llevar esas ofrendas a Jerusalén, también a Macedonia, también a Acaya y finalmente a Roma. Ese era el objetivo, el plan de Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, mientras que yo llego, todavía tengo algunas cositas por arreglar aquí en Éfeso. Envió a 2 de sus colaboradores por delante, así como lo hacía Jesús. Jesús nunca llegaba sin avisar, siempre mandaba a personas, a sus discípulos, apóstoles por delante para que dijeran, aquí viene el maestro, preparen todo. Así que eso fue lo que hizo Pablo, envió a esos 2 colaboradores para que pudieran ir adelantando el trabajo y mientras esperaba que el banderazo de Dios llegara para emprender este viaje. Y algo importante es que estos planes de Pablo no fluían desde su propia iniciativa. No es como que, pues ahora qué hago, no, pues ahora me gustaría ir a, pues no sé, a Jerusalén, ¿no? Porque pues están mis cuates, o a Roma, no, era algo que fluía desde el Espíritu Santo. Era no solamente ir por ir, sino con un propósito, como te dije, de llevar estas ofrendas. Y nosotros aquí vemos un principio que te lo mencioné hace un momento. En Cristo hay dirección, y eso quiero que quede muy, muy claro. Hay planes que Dios nos da, o planes que nosotros le exponemos a Dios y Dios los aprueba, y también hay sabiduría para llevar a cabo esos planes. También hay recursos para llevar a cabo esos planes, y eso es lo que hay en Cristo. Hay guía, hay sabiduría, hay dirección, hay recursos, y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura y es lo que nosotros esperamos que haya en tu vida. Los hijos de Dios, por naturaleza, somos completamente opuestos a quienes no son hijos de Dios. Dijimos que solo hay 2: o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. O eres del reino de los cielos o eres del reino de las tinieblas. Suena fuerte, pero es así. Y es que nosotros, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, somos totalmente opuestos a quienes son del otro reino. Sin embargo, compartimos el mismo mundo, compartimos el mismo espacio. ¿Qué tal? Ese mundo caído, ese mundo corrupto del que te hablé, lo compartimos con quienes son ciudadanos del otro reino. Y nuestra interacción, nuestra convivencia va a producir un impacto. Tiene que producir un impacto de una forma o de otra. Vamos a ver ese impacto en el versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esta palabra que viene aquí en este versículo, atrae nuestra atención, y es la palabra disturbio. ¿Qué es esa palabra disturbio? ¿O qué quiere decir esa palabra disturbio? Bueno, no es un problema, porque problemas los tenemos todo el tiempo. A lo mejor tú saliste de tu casa, venías con el tiempo ya bien medido para estar en punto al discipulado a las 10 y viste que tu vehículo no traía gasolina.
Eso es un problema, ¿no? Porque voy a tener que detenerme a poner gasolina, voy a tener que pararme a poner gasolina y bueno, pues me va a hacer llegar un poquito más tarde. Eso es un problema, pero esto no era un problemita, era un disturbio. Y dice, un disturbio no pequeño. Esa es una manera de Lucas de decir, estaba grueso. Hubo un problemón, hubo un disturbión, ¿no? No es un problema, es un motín. ¿Se entiende lo que es un motín? Una revuelta, algo que se sale de control. Eso es lo que está diciendo Lucas. Todo eso que te dije produjo un motín, produjo una revuelta, algo descontrolado. Pero ¿cuál es el motivo? El motivo, según el texto, versículo 23 en el que estamos, es que el camino. ¿Qué te parece? Y no es el camino a casa, es que a los primeros creyentes les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque por donde iban hablando del evangelio. Yo creo que todavía es bueno que nos veamos de esa forma, los del camino. Vas a la Michoacana, predica el evangelio en la oportunidad que tengas. Vas a la gasolinera, vas al supermercado, en donde tengas oportunidad, habla el evangelio, haz la invitación. El viernes estaba yo en el baño de un restaurante, que fuimos aquí todos, y el de seguridad entró, y ahí pude atraer su atención hacia Dios, porque se dio la oportunidad. Me habló, me saludó, se veía así como buena onda, y pues órale. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, no solamente los siervos o quienes predicamos, sino todo aquel quien es hijo de Dios tiene este llamado, es del camino. Así que los de la iglesia eran conocidos como los del camino. Así que la iglesia estaba causando un motín, una revuelta, algo fuera de control en el mundo, en los ciudadanos del reino de las tinieblas. Cristianismo, hermanos, no tiene nada que ver con religión. A menudo lo asociamos con eso. ¿De qué religión eres? No, pues no soy católico, tampoco soy musulmán, tampoco soy budista, soy cristiano. No. Cristianismo no tiene que ver con religión, tiene que ver con transformación. Eso es, transformación. Tiene que ver con un estilo de vida. Eso es lo que el camino se refiere, nuestro caminar diario. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que anden como es digno. Siempre que habla del andar, del caminar, habla de la vida. Es un estilo de vida diferente, un estilo de vida transformado. Y ese estilo de vida transformado sin duda va a tener un impacto en este mundo. Y a eso fue a lo que Jesús le llamó ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser ese impacto en este mundo descompuesto, en este mundo de tinieblas, ser luz. Los creyentes de Éfeso y sus vidas transformadas estaban causando impacto en la sociedad. Aquí la pregunta para ti y para mí en esta tarde ya es: ¿está causando esa clase de impacto tu vida? O pongámoslo más general, la iglesia universal, ¿está causando esa clase de impacto en el mundo? La verdad es que no. La iglesia universal no está causando esa clase de impacto. Aunque aparezcan por allí supuestos apóstoles orando por presidentes delante de todos, la iglesia no está causando ese impacto que estaba causando Éfeso en aquel entonces, o la iglesia en Éfeso. Un gran sector de la iglesia el día de hoy se está más bien conformando a este mundo. Se está haciendo cada vez más friendly, ¿verdad? Cada vez más amigable, cada vez está diluyendo más el mensaje. Está ofreciendo lo mismo que el mundo, pero con un tinte de positivismo. Eso es lo que vemos que está haciendo la iglesia el día de hoy, al menos en este lado del hemisferio. Está prometiendo felicidad, está prometiendo prosperidad, está prometiendo wellness, ¿verdad? En este mundo, lo mismo que el mundo, pero sin compromiso. Y el evangelio brillando por su ausencia. Ser positivo es sinónimo de ser cristiano el día de hoy. Así como estar siempre con una sonrisa, como que eso es el cristianismo. Yo no veo a Pablo siempre con una sonrisa. Yo veo a Pablo atemorizado y escuchando de parte de Dios: no temas. No estaba Pablo ahí, sí, tu mejor vida ahora. No, estaba ahí atemorizado, estaba ahí lleno de carga por las iglesias y Dios diciéndole: no temas porque yo estoy contigo, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Un ser humano necesitado. Vemos a los discípulos siendo perseguidos, vemos a los discípulos sufriendo por Cristo, pero la iglesia de hoy te habla de cómo ser un campeón, de cómo lograr la casa de tus sueños, de cómo declarar el favor de Dios sobre tu vida para que puedas llegar al mall y encontrar un estacionamiento cerquita de la puerta. Eso enseña, eso es cristianismo para muchos. Eso está bueno, ¿no? Yo declaro el favor de Dios sobre mi vida y encuentro más rápido lugar en el mall. Y la viejita que le tocaba estar ahí,
¿Ella que no encontró el favor o qué? Lejos de hablar del reino de Dios, porque acuérdate que el mensaje de Pablo era el reino de Dios. Si tú quieres saber más del reino de Dios, vente los viernes. Ese mensaje del reino de Dios brilla por su ausencia. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues produce vidas mundanas que creen que son cristianos. Lejos de producir que la gente se arrepienta, así como la gente en Éfeso, que venga y queme sus libros, que queme su basura, lo que está haciendo es que les está prometiendo más basura. O sea, cosas de este mundo. Egocentrismo, humanismo. Ven por tu basura a la iglesia, cuando en Éfeso era arrepiéntete y quema tu basura. Alguien dijo algo que me impactó mucho y lo veo a menudo por esta ciudad, y es que decía esto: antes las cantinas se cerraban para convertirse en iglesias, en los tiempos de John Wesley. Las cantinas se cerraban y se convertían en iglesias. ¿Sabes? Nosotros cuando recién mis padres empezaron a llegar a la iglesia, íbamos de nuestra ciudad Tampico a Ébano, San Luis Potosí, a una misión que se abrió, y bueno, de la congregación a la que íbamos. ¿Sabes en dónde nos reuníamos? En lo que era antes una cantina que se llamaba La Sin Rival. ¿Qué crees? Pues sí tuvo rival, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí nos reuníamos, en esa antes cantina, ahora iglesia. Eso era antes, pero hoy no es al revés. Hoy las iglesias se convierten en cantinas. Los edificios en donde antes se reunían para glorificar a Dios, en donde generaciones recibieron la palabra, el día que dejaron de quemar su basura y empezaron a prometer basura, ese día su templo se convirtió en eso, en cantinas. Aquí, no muy lejos de aquí, cada vez que yo voy a dejar a mi hija a la escuela, veo una cantina que tiene toda la forma de como un edificio como este, que ahora es cantina, un sports bar mexicano. Es una realidad. Pero haciéndolo más introspectivo, como te di la entrada hace un momento, ¿cómo nosotros somos impacto en este mundo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos transmitiendo las verdades absolutas de la palabra en este mundo o nos callamos? Cuando escuchamos cosas como esas nos callamos y decimos, no, yo mejor no digo nada, para no tener problema, para no causar conflictos. Mejor yo mi opinión me la reservo. ¿Dejamos guardado nuestro cristianismo en la iglesia? Y nos volvemos como los del mundo cuando estamos fuera, para no ofender, ¿no? Cada quien su religión. Yo soy cristiano, pero no me meto con nadie, cada quien. Por eso dejo mi cristianismo guardado ahí abajo de la banca, como la Biblia de algunos, ¿no? Ahí se queda. La otra semana vamos por ella, ¿no? Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Aquí nos va a dar el origen o la continuación de ese alboroto. ¿Quién fue el que la produjo? Y fue este personaje llamado Demetrio, a quien se dedicaba a trabajar con la plata. Ese era su oficio. Pero ¿qué crees? Demetrio comenzó a prosperar, dejó de ser un artesano para convertirse en un diseñador. Él había creado un diseño en miniatura del templo de la diosa Diana, ahí en Éfeso. Esas pequeñas réplicas que en aquel tiempo se hacían de plata. Cuando tú vas a algún lugar turístico, por ejemplo vas a Nueva York, a la Estatua de la Libertad, por todos lados vas a ver el mercado chino, ¿no? Que te vende una réplica de la Estatua de la Libertad, así en pequeñito, para que te la lleves de recuerdo en llavero y te la puedes llevar en diferentes presentaciones. Eso no era distinto en aquel entonces, pero le daban ellos no como nosotros un tema así como de recuerdo, sino que era algo valioso, que tenía un valor, digamos, supersticioso, ¿no? Como que me va a dar buena suerte, como que el templo me va a acompañar a donde quiera que vaya yo, ¿no? Y entonces este Demetrio diseñó esta figurilla o réplica del templo, y también llegó a ser el director o el presidente del gremio de artesanos, del gremio de plateros o del sindicato de plateros. Este era Demetrio. Y aunque él veía esto como parte de su negocio y de su vida, tenía también, como dije, algo de superstición. La gente quería traer algo que le ayudara a sentirse seguro, que iba a tener buena suerte, como ese billete de $2 que tienes ahí. Y no soy profeta, no te va a dar buena suerte. O sea, igual tienes que trabajar, tienes que ser bien administrado, con billete de 2 o sin billete de 2.
Pero bueno, son cosas que el Señor tiene que ir limpiando de nuestra vida, ¿no? No estoy diciendo que te vas a ir al infierno por eso, nada más te vas a decepcionar. Pero el mundo necesita algo para ver. El mundo necesita algo para tocar. Por eso la idolatría tiene éxito. Pero nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, dice la palabra en 2 Corintios 5:7, que andamos por fe y no por vista. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Por otro lado, el mundo anda por vista. Necesita ver algo para tener convicción. Y no traigo mi billete de $2. Y no me puse ropa interior roja en el 31. ¿Cómo me va a ir en el amor este año? No salí con las maletas, seguramente no voy a salir ni a Galveston este año. Este mundo necesita cosas que tocar, que ver. Y hablando de Demetrio, él, como dije, era jefe del gremio de los artesanos, del sindicato de artesanos. Ese mercado de templecillos de Éfeso era una pieza importante en la economía de Éfeso. O sea, cada ciudad tiene sus puntos fuertes que fortalecen, valga la redundancia, la economía. Si vas, por ejemplo, a Cancún, la fortaleza económica de esa ciudad es el turismo, son las playas, son los hoteles, es ese asunto. Pero en Éfeso, una fuente importante de la economía era precisamente esto: la venta de templecillos en plata. Y aquí es en donde la iglesia tiene un impacto en Éfeso. Su economía, la economía de Éfeso, sufrió una amenaza. Fue amenazada. ¿Por qué? ¿O por quién? Por Cristo, por su evangelio. ¿Por qué? Porque ahora ya no se vendían templecillos, ya no se vendían más, y ellos como que dejaron de vender. Oye, ¿qué pasó? Las ventas están bajando, ¿no? Si ya no he vendido templecillos. Tú, no, yo tampoco. Y se reunieron los del gremio, ¿no? No, pues bueno, es que ¿sabes qué? Andan por ahí los del camino, aquel que era un adúltero y borracho y que ahora ya dejó todo eso y es una persona responsable, honesta, amable. Sí, fue transformado. Bueno, vamos a esperar tantito. Al rato van a sacar cuál es su ídolo y les hacemos su ídolo para que puedan comprarlo, y así nuestro negocio simplemente cambia, ¿no? Del templo de la diosa Diana, no sé, a la figura de Pablo o de Pedro, no sé. Pero no veían claro, no veían que hubiera negocio ahí presente. Así que Demetrio trató de buscar un culpable. Dijo, bueno, ¿quién tiene la culpa? Y obviamente, como no era espiritual, no podía decir Cristo, porque pues a Cristo ni lo conocía ni lo podía ver. Pero ¿a quién sí podía ver? A Pablo. Alguien tiene que ser responsable de esto, podría decir Demetrio. Dice el versículo 26, pero veis, o sea, es Demetrio hablándoles a los plateros, pero veis y oís que este Pablo, ¿te fijas? Este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjate bien el juicio de Demetrio. Él estaba juzgando de forma superficial. ¿Tenemos evidencia de que Pablo estuviera haciendo esto? ¿De que Pablo estuviera criticando la religión de los efesios? No. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Lo vimos. Él predicaba acerca del reino de Dios. Versículo 8. Eso es lo que hacía Pablo. No dice, y Pablo se la pasaba escribiendo en Facebook y tirándoles a todos los efesios, idólatras, y que eran esto y que eran lo otro y que eran unos, quién sabe cuál, tal por cual. No, él tenía su objetivo claro: hablar acerca del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre la vida de aquellos quienes llegan a él por la fe. Él estaba acusando a Pablo de restarle validez a los dioses de Éfeso. Debemos nosotros de tomar un principio aquí e imitar la conducta de Pablo. Nuestro llamado, hermanos, no es a criticar a quienes no tienen a Cristo. Nuestro llamado no es a eso. No es a criticar a los de otras religiones y burlarnos de ellos y ir con ellos y burlarnos. Ay, sí, tu virgencita. Olvídate de eso. No lo vemos. No vemos a Pablo haciendo eso. No vimos a Cristo haciendo eso. Es obvio que están perdidos en sus delitos y pecados. Es obvio que están cegados, que Satanás tiene cegado su entendimiento y que sus prácticas son abominables. Pero una vez que ellos oigan no la crítica a su religión, sino que oigan el evangelio del reino de Dios, entonces van a creer. Pero a veces nosotros, con esas inmadureces, con esa soberbia más bien, obstaculizamos que las personas crean, los cerramos para que crean. Pero nosotros debemos de ser como Pablo:
predicar el evangelio y dejar que el evangelio haga su efecto. Y vas a ver que tarde o temprano van a venir así como esos efesios quemando sus libros, quemando toda su basura. No necesitamos condenar sus acciones. Si caminamos con Cristo, nuestras vidas le van a condenar. Repito, no necesitamos con palabras condenar sus acciones. Si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, somos los del camino, una vida transformada, nuestras mismas vidas los van a evidenciar. Los van a evidenciar. Y va a producir un impacto, ya sea para vida eterna o eso que estamos viendo aquí. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, ya salió su verdadera preocupación, sino también que el templo de la gran diosa Diana, y ahí viene la excusa, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Te fijas? Pregunta, ¿a Demetrio realmente le preocupaba que la gente dejara la idolatría? ¿O que la diosa Artemisa o Diana dejara de ser popular? O sea, ¿era tan devoto a Diana? No, su preocupación era que su negocio se acabara. Esa era su preocupación. La vida en Cristo, hermanos, es un peligro para el negocio del reino de las tinieblas. Es un peligro para la Budweiser, para la Miller, para la Corona, para las drogas. Es un verdadero riesgo para las clínicas abortistas, para los prostíbulos. Es un peligro la vida en Cristo. Mira, déjame te cuento brevemente un testimonio familiar. Mi papá por ahí anda afuera. No te voy a decir cómo era él antes de Cristo, pero dejémoslo en que era un mexicano average, o sea, así, dejémoslo en eso. Él trabajaba, enfrente de su lugar de trabajo había un depósito en donde vendían bebidas. Y bueno, él tenía ahí la persona quien le suplía, ¿no? este insumo, la cerveza, ¿no? O el alcohol. Y él nada más llamaba y le mandaban traer la bebida y todo esto, ¿no? Eso era algo constante. ¿Qué pasó? Que un día, cuando él se convirtió, pues obviamente dejó de solicitar este servicio, dejó de traer la bebida. Y doña Julia, que era la que le vendía, un día le llamó bien preocupada, le dijo: oye, Poli, ¿qué onda contigo? Ya llevan varios días y no me has pedido, o sea, ¿qué onda? Se me está cayendo el negocio, así literal fue lo que le dijo. Tú eres mi cliente number one, se me está cayendo el negocio, ¿qué pasó? Entonces mi papá le dijo lo que Cristo había hecho en su vida. No voy a extenderme en todo el testimonio, pero la última vez que supimos de ella, estaba ahí en Reynosa con una casa para darle alojamiento a los inmigrantes. Ella estaba al frente de una congregación de inmigrantes ahí en Reynosa. Ella se convirtió, comenzó a ir a la iglesia, empezó a servir a Dios, y esa fue la obra de Dios. Pero sin duda que su economía lo resintió, ¿verdad? Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ese discurso de Demetrio, hermanos, ese que él les dijo, es un discurso poderoso, es un discurso contagioso. Rápidamente contagió su ira, su codicia a sus seguidores, causando en ellos euforia y causando un celo, entre comillas, por su diosa, porque es lo que gritan: grande es Diana de los Efesios. Ahora resulta que salieron bien devotos de la diosa Diana. El autor de los Hechos, Lucas, describe a esos artesanos, fíjate ahí en el versículo 28, como llenos de ira. Esa palabra llenos es la palabra pleres. Es la misma palabra que se usa en Efesios para hablar de la llenura del Espíritu. Quiere decir algo que está atiborrado, algo que está lleno a tope, algo a lo que no le cabe absolutamente nada más. Ayer estaba yo metiendo cosas a mi camioneta y ya no le cabían más cosas. Tenía que así empujar y no cerraba la puerta. ¿Te ha pasado? Bueno, eso es pleres, algo a lo que ya no le cabe absolutamente nada más, plero. Y eso es lo que la Biblia nos llama, por cierto, entre paréntesis, a estar llenos del Espíritu, a estar llenos de la palabra, llenos de la oración, llenos de vida espiritual. Es un mandato de Dios. Pero esta palabra aquí es la que los describe. Estaban así, ya no les cabía más que, no el espíritu, ira. Es la palabra tumos en griego, es enojo, pero indica una condición agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna. Así estaban estos artesanos que fueron
quienes escucharon el discurso de Demetrio. La influencia de Demetrio como líder del gremio y su habilidad para transmitir su ira fue la que produjo esto en ellos, fue la que causó esto en ellos. A lo mejor ellos ya estaban buscando otra manera de ganarse la vida. Bueno, pues no funcionó lo de los templecillos, vámonos a otra industria, vámonos a otro negocio, busquemos otro trabajo. Pero cuando fueron convocados por este líder que les transmitió toda su ira, estallaron en euforia. Y el mundo en el que vivimos está lleno de Demetrios. Está lleno de Demetrios, los cuales siempre encuentran eco. Siempre encuentran a alguien quien les escuche y que se adhiera. Ellos transmiten ira, transmiten intriga. ¿Se entiende lo que es intriga? Transmiten euforia, transmiten celos en el mundo. Eso es en el mundo. Y podemos de alguna manera decir que los medios de comunicación se encargan de eso. Qué bueno que la comunicación ha cambiado en estos últimos años y que no es solamente un canal o una figura, un comunicador el que transmite lo que quiere y manipula al pueblo como quiere. Qué bueno que hoy haya otros recursos en los cuales podamos encontrar información, a veces de primera mano, y hacer una búsqueda y tener un criterio propio acerca de los hechos que están ocurriendo en el mundo. No porque nos lo está metiendo Univisión o Telemundo o este asunto, ¿no? Los medios de comunicación se encargan también de transmitir esos sentimientos de ira. ¿En contra de qué? En contra del gobierno, ¿sí o no? O sea, resulta que X medio de comunicación que tiene influencia sobre una comunidad, pues no le gusta un candidato y se la agarra con ese candidato y termina transmitiendo esta ira en este candidato en toda su audiencia. Ya todos lo ven con odio, lo ven con desprecio y resulta que el candidato ahora es presidente y ahí te la hallas. Todos aquellos que están airados en contra de la autoridad, en contra del gobierno. Crean desorden o crean también ira y sentimientos negativos en contra del formato familiar. Poco a poquito los medios de comunicación te transmiten eso. El esposo es el malo, el papá es el pelón, panzón, borracho, inútil. Y así, esa es la figura paterna que este mundo corrupto a través de los medios de comunicación le vende a quienes lo sintonizan. La música, me estás oyendo, inútil, ¿verdad? Entonces, no, sí, pues esa es la influencia que reciben. Eso es lo que tus hijos mamaron cuando estaban chiquitos y que tú escuchabas ahí. Sí, le echabas, le subías, estás oyendo, inútil, claro. Esa es la figura. Y así, pues ve a tu esposo y a todos los hombres. Eso es lo que el mundo te transmite. Estoy hablando de quienes escuchan o escuchaban ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que ahora tiene que cambiar, por supuesto. Pero los medios de comunicación generan ira y rebeldía en contra del orden. ¿Cómo está atacando la comunicación, los medios masivos de comunicación, el formato familiar? No, ya no tiene que ser hombre y mujer, pueden ser dos hombres siempre y cuando sean felices, siempre y cuando pues se amen, porque el amor rompe con todas las banderas y todas las... Sí, te lo venden bien bonito y te ponen una novela ahí de dos jovencitos delgaditos así, que ahí besándose. Ay, mira qué tiernos, qué bonito. Lo que importa es el amor. Eso es lo que el mundo produce. ¿Qué produce eso? Ira en contra de las familias que van con el diseño de Dios. Total que el mundo lo que hace es generar y transmitir ira en contra de todo lo que tiene que ver con orden, de todo lo que tiene que ver con justicia y con Dios. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión. ¿Te fijas? A la ira, a este enojo, a esta hostilidad, lo que le sigue es que la confusión. Y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Primera de Corintios 14:33 nos dice y nos describe cómo es el rey del reino en el que nosotros estamos. Dios viene a traer orden a la vida del hombre. Dios viene a traer luz a las tinieblas del hombre. Dios viene a disipar con la ira y con la confusión. Dice Primera de Corintios 14:33, pues Dios no es un Dios de confusión. Dios y la confusión no se llevan, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Subraya la palabra iglesia, porque iglesia es la palabra eclesia y es una asamblea en donde se congrega un grupo de personas con un objetivo y con un fin.
La iglesia, la congregación de los santos es una iglesia ordenada. ¿Por qué? Porque tiene la dirección de Dios. Tiene al Dios que es un Dios de paz, de orden y no de confusión. Por un lado vemos a Pablo, un hombre en orden, con guianza clara del Espíritu Santo, haciendo planes que van en pro del reino. Vemos a los nuevos creyentes, fruto de esa predicación del reino, quemando sus libros, viniendo a dar cuentas, viniendo a ser restaurados, creciendo y aumentando la palabra, un orden total en el reino de Dios. Pero por otro lado vemos a los gentiles, a quienes no tienen a Dios, en un desorden total. Lo que comenzó con el discurso de un hombre preocupado por su negocio, ahora ya se esparció por toda la ciudad. La ciudad, hermanos, de Éfeso no era la misma. No lo era antes del discurso de Demetrio y no lo era ahora después del discurso de Demetrio. Era una ciudad diferente. Si tú vienes de una gran ciudad en donde a menudo hay manifestaciones, podrás entender un poquito lo que es una turba, un motín. Hace algunos años mi familia y yo viajamos a Nueva York y fue precisamente llegamos el día en el que hubo una huelga de los empleados del metro. Y decir huelga del metro o que el metro deje de funcionar en la ciudad de Nueva York es un caos. Si ya de por sí el tráfico es insoportable, nada que ver, el de aquí está en pañales, imagínate sin el principal medio de transporte de la ciudad. Eso era un caos, a tal grado que la gente, en vez de salir del trabajo e ir a su casa, buscaban un hotel por allí cerca para quedarse a dormir allí y al otro día estar en el trabajo, porque era imposible movilizarse en la ciudad, era un caos la ciudad. Y justo en esos tiempos cuando no había GPS, y ahí tienes a unos mexicanos perdidos en Nueva York. ¿Para dónde le doy? ¿Para dónde agarro? Estaban perdidos completamente. Era un caos. Y la palabra que se usa aquí para confusión es la palabra sunkusis, y da la idea de algo que se derrama. Estoy hablando de la palabra confusión, algo que se tira. Imagínate que compras una sala para tu casa blanca. A mí me encantan los muebles blancos, cómo se ven así, muy bonitos. Pero cuando pienso en mis hijos se me quitan las ganas, ¿no? Porque están chiquitos, ¿no? O cuando piensas en la visita que viene, ¿no? Piensa que tienes una sala blanca así, flamante, blanco así chillante, y de repente entra tu hijo comiéndose un espagueti lleno de salsa ragú roja así, y se le cae el espagueti. Ay, mamá, se me cayó, y se derrama todo en la silla, sobre el mueble ahí blanco, toda la salsa roja. Bueno, eso es un desorden, ¿no? Eso es lo que significa la palabra confusión, un desorden. Cuando Dios no está presente en la vida del hombre, eso es lo que hay, un embarradero, un desorden. Eso es lo que hay. De hecho, la Biblia dice en Génesis que en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué pasó después? Y dijo Dios, y empezó Dios a hablar su palabra. Dios y su palabra son los que vienen a traer orden en la vida del hombre. Hace unas semanas platicaba yo con alguien quien me hablaba acerca de su vida y decía, no, mira, mi vida está así, 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 no te voy a dar detalles, pero era un desorden, un desorden. Y le dije, bueno, ¿y qué es lo que quieres? O sea, ¿para qué vienes con un pastor diciéndole esto? O sea, ¿cuál es tu objetivo? No sabía, estaba confundida. O sea, era un caos total, a tal grado que ni sabía lo que quería. Y dije, pues mira, para poderte ayudar, yo necesito saber qué es lo que quieres. Si tú me dices qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, yo te puedo decir si puedo ayudarte o no. ¿Cierto? Así que así está el mundo, está confundido, no sabe lo que quiere, es un desorden. Piensa en tu vida antes de Cristo y ojalá que no sea tu vida ahora diciendo que estás en Cristo. Un desorden en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, un desorden total. Pero vamos allá a tener nuestras conferencias acerca del orden para la familia. Algo muy interesante aquí, hablando de este tumulto, de este motín, es que a pesar de ese desorden, fíjate en esto, había unidad. A pesar de que era un desorden, de que era un caos, había unidad, estaban juntos, estaban unidos. Estaban todos, eclesia, congregados en un teatro. Había una congregación de desordenados, airados, confundidos, pero unidos. ¿Tú has oído la frase, la unión hace la fuerza? ¿Sí la has oído? ¿Sí?
Yo también. El problema es el uso que se le da a esa fuerza, que es fruto de esa unión. En su carta a los Corintios, capítulo 15, la primera carta, Pablo les escribió acerca de la actitud de los ciudadanos de Éfeso en este momento que estamos hablando. Dijo Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. O sea, así era la actitud de estos desordenados, airados, unidos. Era una actitud de fieras, comparada con fieras. Y esto me recuerda las manifestaciones que ocurrieron en agosto en la Ciudad de México. Esto fue el año pasado. Obviamente ocurrió un incidente de una chica a la cual los policías supuestamente la violaron y se la llevaron y todo esto, y desapareció. Ellos clamaban por justicia, no vieron avance en el caso, y eso generó y desató una conmoción y una ira colectiva que paralizó la Ciudad de México, y no fue una manifestación como cualquier otra. Si tú viste las noticias, viste el Ángel de la Independencia todo rayado, uno de los íconos de la Ciudad de México. Viste Bellas Artes todo pintado, viste mujeres afuera sin ropa. O sea, era aquello un caos. Era aquello un caos. Y veías con diamantina rosa bañando a los hombres. A un reportero lo golpearon. Bueno, esto era un caos. Todo hombre que pasaba por allí era víctima de esta furia rosa. Y así, hermanos, era la actitud de esta multitud de fieras, como les describió Pablo, tratando de atrapar al culpable de que sus ganancias se vieran amenazadas. Ya que no pudieron hallar al culpable, o sea, Pablo, encontraron por allí a 2 de sus discípulos, a 2 de sus colaboradores, a quienes Lucas describe como macedonios, y eso es un punto importante porque no eran judíos, sino que eran gentiles convertidos al cristianismo, no habían pasado por el judaísmo. Dice el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Mira, piensa en esto, Pablo no se le estaba dando de gallito ni de valiente. Pablo ya había sido apedreado en Listra, lo dejaron como muerto ahí. Y esta vez escucha toda esta conmoción, escucha que la causa es el camino, y es que están todos en el teatro, que la ciudad está paralizada, y Pablo no se queda ahí diciendo, ay, bueno, no, pues voy a orar. No, él dice, ¿sabes qué? Pues vamos, o sea, vamos al teatro y vamos a dar defensa del evangelio. No me voy a defender yo, voy a defender a Cristo y a su iglesia. Dispuesto él incluso a experimentar lo que experimentó en Listra, a ser apedreado nuevamente. Pero vemos aquí que los discípulos no le dejaron. ¿Qué nos habla de esto? Esto nos habla de un cuidado que hay entre nosotros, de pastores hacia ovejas, pero también de allá para acá, de ovejas para pastores. ¿Cómo, por ejemplo, puede una oveja cuidar a su pastor o a sus pastores? ¿Cómo? Pues portándose bien, llevándose bien entre ellos, porque cuando hay divisiones, cuando hay murmuración, cuando hay calumnia, eso hace pesada la obra del pastor. Por eso dice la palabra, obedezcan a sus pastores para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Los tantos problemas y divisiones que puede llegar a haber en una iglesia pueden ser el factor para que el pastor haga su trabajo quejándose. Voy a preparar este mensaje, pero este hermanito rebelde, ¿no? Este hermanito testarudo y señor, ¿no? Pero cuando hay armonía y unidad, que es fruto de la palabra, no armonía y unidad porque nos gusta el fútbol o porque somos los chismosos de la iglesia y aquí la unión hace la fuerza y todo este asunto, sino una unidad en Cristo. Los pastores podemos hacer nuestro trabajo con alegría, sin quejarnos, con gozo. Y vemos aquí que los discípulos cuidaban a Pablo. Dice el versículo 31, también algunas de las autoridades que eran sus amigos le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Es decir, Pablo era un hombre de tal testimonio que las autoridades le conocían como un hombre íntegro. Lo admiraban, lo respetaban a tal grado que le mandaron un WhatsApp a Pablo, le dijeron, ni vayas al teatro porque está gruesa la cosa, si te paras ahí en el teatro tu vida corre peligro. O sea, las autoridades gentiles preocupadas por el apóstol Pablo y por su integridad física. Versículo 32, unos pues gritaban una cosa, ya en el teatro, la iglesia de los desordenados, unos pues gritaban una cosa y otros otra. Así como en muchas congregaciones, cuando llega el tiempo de la oración,
Uno acá está orando por los de Irán y otro acá está orando por los alimentos. O sea, bueno, pues, y el que está aquí como que, ¿a cuál digo amén? ¿A este o a este? ¿O qué onda, no? Por eso debe haber alguien quien presida. O la alabanza de muchos lugares, ¿no? Anda por un lado, anda otro por el otro, ya la hermana acá en trance y en desorden. Pero fíjate, esto es lo que esta congregación desordenada de gentiles airados hacía. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué tal? Hace unos años, unos compañeros de la universidad fueron a la Ciudad de México, de la ciudad donde nosotros somos, y fueron a la Ciudad de México a unas clases. Uno de ellos era la primera vez que iba a la ciudad, ¿verdad? Es la primera vez que iba de la provincia a la ciudad, de una ciudad como la Ciudad de México. Se fueron al metro y era hora pico en la mañana. Aquí hay varios hermanos chilangos ya convertidos, por supuesto, con todo el corazón. Mi mamá lo es, mi esposa lo es, por cierto. Y bueno, el punto es que estaban ahí en el metro y en hora pico es un caos, algo así. La gente anda pero corriendo. Entonces ve uno de ellos, el que era la primera vez que iba, ve a unos que iban corriendo. Pero iban corriendo porque ya era tarde, o sea, así es la vida ya. Y empieza a correr y dice, hey, ¿a dónde vas? No sé, algo pasó, todos van corriendo. Él vio a la gente corriendo y se arrancó atrás porque, pues, no sé, algo pasó. Bueno, así esta gente estaba ahí. Es cómico, ¿no? La gente estaba ahí gritando una cosa, otros otra, y otros ni sabían. ¿Tú por qué estás aquí? No sé, yo vengo siguiendo la carroza. En aquellas manifestaciones del mes de agosto en la Ciudad de México, hubo muchos mensajes que se ponían sobre los monumentos, sobre las calles. Había, no me cuidan, me violan, y un montón de mensajes, muchos. Yo vi varios videos, documentales al respecto. Y algo que me llamó mucho la atención fue un símbolo que era una A. No sé si la has visto. Las dos rayas sobresalen sobre un círculo. Esa A o ese símbolo es el símbolo de anarquía. Su etimología, de la palabra anarquía significa ausencia de norma. O sea, imagínate esa gente rayando y todo, y ponían la A, su marca de anarquía. Una ausencia de norma. Puede significar también ausencia de gobierno. Fíjate bien, una multitud unida buscando anarquía, ausencia de gobierno. La unidad en esta clase de manifestaciones, hermanos, les da valor de desafiar a la autoridad y a lo que sea. A eso es a lo que se refieren cuando dicen la unión hace la fuerza. Fuerza para buscar anarquía, oponernos a la autoridad, negarnos a ser gobernados. Eso es lo que vemos en las congregaciones del mundo. He puesto mucho este ejemplo porque yo creo que me traumó, no sé. Pero cuando salgo a correr ahí en mi vecindario hay unos perritos bien malos. Son unos chihuahuitas así bien chiquitos. Y son 4. Entonces ya entre 4 ya se sienten bien valientes. Y la verdad que sí le sacan un susto a uno, ¿no? Como que le corre uno más recio, pero ahí van, o sea. ¿Pero qué crees? Hace 2 días salí ahí otra vez a hacer ejercicio y nomás andaba uno. ¿Y qué crees? Ni me ladró. Nada más pasó así. Casi me dice, buenas tardes, señor. Pero cuando están en el montón, ahí sí, se sienten Rottweilers, se sienten Dobermans, así, lo máximo. Bueno, ¿por qué? Porque el montón le da valor a la gente del mundo para oponerse a la autoridad, para resistirse a ser gobernados. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Aquí vemos algo. Aquí vemos a este hombre judío, porque aunque había gentiles, también había uno que otro judío por ahí entre el teatro, entre la multitud, y uno de ellos era Alejandro. Nosotros sabemos que de parte de los judíos hacia los cristianos no había amistad, había más bien hostilidad, pero no de parte de los cristianos hacia los judíos religiosos, sino al revés. Los judíos religiosos eran hostiles en contra de los cristianos. ¿Pero qué crees? Para los paganos era lo mismo. Para los paganos, judío o cristiano, me da lo mismo. Ustedes creen en un solo Dios y yo quiero creer en muchos, en el que me haga el milagrito. O sea, al mundo no le importa
si es de la luz del mundo o católico, mormón, testigo de Jehová, para él no es de los míos. Para él cree nomás en un solo Dios y no me gusta. No cree en mi virgencita y no me gusta. Para el mundo es exactamente lo mismo. Así que lo que vemos aquí es que este Alejandro fue arrojado por los judíos para que los defendiera, para que hablara a su favor. Hey, Alejandro, ¿tú eres bueno para hablar? No, pues órale, aviéntate. Y lo aventaron. Y así hay muchos religiosos el día de hoy quienes quieren quedar bien con el mundo, desordenado, airado, confundido, pero también quieren quedar bien con su religión. Y esto para no ser amenazados. Entiéndase ecumenismo. Y hemos visto muchos músicos y cantantes quienes en su momento cantaban cantos bíblicos de adoración, así como los que cantamos aquí, pero un día vieron que los templecillos eran negocio. ¿Se entiende? Y empezaron a quitar el mensaje de la cruz, a quitar el mensaje de arrepentimiento y todo esto de sus canciones. ¿Para qué? Para volverse agradables ante el público. Y después los ves ya ahí caminando en las alfombras rojas, recibiendo Grammys y todo eso, ya completamente corrupto, pero también quieren quedar bien con la iglesia, ¿no? Y según ellos nos defienden a nosotros los cristianos diciendo, no, nosotros no somos de los que condenamos, nosotros somos de los que abrazamos. Y en mis conciertos hay de todas las religiones porque le cantamos al mismo Dios. Ok. Pero cuando llega el momento del verdadero avivamiento, aún esos son amenazados también por el mundo, porque los encierran en el mismo cajón. Pero ¿qué lealtad se puede esperar del mundo? O sea, si ellos tratan de quedar bien con el mundo, ¿qué lealtad pueden esperar del mundo? Hasta esos quienes quieren quedar bien con el mundo y quedar bien en la iglesia, terminan quedando mal. No quedan bien ni con uno ni con el otro. Eso fue lo que le pasó a Alejandro. Versículo 34, fíjate, dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. O sea, lejos de arreglarla, la embarró. Dice, grande es Diana de los Efesios. Gritaban más todavía por 2 horas. Y hermanos, aunque ya nos queda poco tiempo, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque esto es yo diría lo que nosotros nos podemos llevar de este mensaje. Hasta aquí ha sido una descripción de cómo está el mundo, de cuál es la condición del mundo, pero no podemos irnos de aquí diciendo, ay, pues sí está muy mal el mundo. No, tenemos que extraer un principio para nosotros como hijos de Dios. Sería impensable que un desorden como este ocurriera en la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Sin embargo, ocurre. De cuando en cuando se levanta uno que otro Demetrio por ahí en las iglesias, que trata de amotinar al pueblo, que trata de transmitirle su ira, de transmitir esa euforia para llegar a la anarquía, para llegar a hacer a un lado al gobierno de Dios y a la autoridad de Dios. Así que a continuación vamos a extraer principios que nos va a enseñar la autoridad pagana, la autoridad de este mundo caído, porque en donde reina la anarquía, reina el desorden. Por eso Dios mismo, en Romanos capítulo 13, dice que Él mismo pone autoridades. Y dice Romanos 13, aunque a muchos no les guste, sométase toda persona a las autoridades, porque han sido puestas por Dios. No dice manifiéstense, no dice quéjense, no dice, y estoy hablando de autoridades del mundo. No dice eso, dice sométanse en el Señor, por supuesto. Si te mandan a hacer algo que va en contra de la palabra, ahí sí decimos como los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero fuera de eso, sométase. Oren por ellos, es lo que dice Romanos 13. Y a pesar de ser un entorno pagano, que vamos a ver a continuación, podemos aprender cómo enfrentar a los demetrios. ¿Le gustaría eso? Los cuales están por todos lados. Jesús dijo en Lucas 16:8 que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con los demás que los hijos de la luz. Está fuerte eso, ¿no? Eso, palabras de Jesús. Dijo, los hijos de este siglo, los paganos, son más sagaces que los hijos de la luz en cuanto a su trato con los demás, en cuanto a cómo solucionar este tipo de problemas. Y esta porción, para finalizar con la porción, termina con una respuesta imparcial del alcalde, del escribano de Éfeso.
la cual logró apaciguar esa multitud revoltosa. O sea, ese desorden llegó al orden gracias a la autoridad, una autoridad pagana, el alcalde. O sea, Pablo no llegó a ordenar el asunto. ¿Llegó quién? La autoridad sobre la ciudad, sobre el teatro y sobre aquel lugar. Pero vamos a analizar la manera de resolver este tipo de caos de este alcalde, porque Dios nos puede enseñar principios para enfrentar a los demetrios. Fíjate bien, los que surjan fuera de la iglesia o incluso dentro de la iglesia. Dice el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, vamos a parar ahí, apaciguó a la multitud. ¿Qué nos enseña esto? Si estás en la multitud, primero, cálmate. No, es que Demetrio dijo y no, que tranquilo. Respira. No te dejes llevar por la euforia, respira. Continúa diciendo, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjate lo que está haciendo. Aunque se dicen muchas cosas, hay que tratar de buscar el discurso principal. O sea, en medio del motín, en medio de la argüenda, en medio del caos, trata de buscar, primero cálmate, trata de buscar el discurso principal. No seas como los que andan allí, no, pues yo ni sé, pero aquí ando en el argüende. Primero hay que analizar el discurso. Eso fue lo que hizo el escribano. Llegó al punto del discurso. ¿Cuál era el punto del discurso? Era este: Pablo está destruyendo la fe en nuestra gran diosa. Va a hacer que nuestro templo deje de ser una de las maravillas mundiales, sea menospreciado y sea vituperado. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que estaba haciendo Pablo? ¿Ese era el trabajo de Pablo? O sea, los estaba llevando, cálmense, analicen el discurso, el que se da, el que Demetrio da. Ahora analicen su propio discurso. Hay veces que hablo con personas y digo, ojalá esta persona se escuchara lo que ella misma está diciendo. Yo a veces digo, si se escuchara, si tuviera la capacidad de grabarse y después de escucharse, yo creo que nos ahorraríamos la consejería. Los hizo meditar en su discurso. ¿Cuál era su discurso? Grande es Diana de los Efesios. Ese era su discurso. Y todos, grande es Diana de los Efesios, grande. Y repetir por 2 horas. Lo que el alcalde les dijo, el escribano les dijo fue, eso todos lo saben. Todos lo saben. O sea, con repetirlo ustedes no van a cambiar nada. Así como esas manifestantes allá que gritaban y destruían calles. Yo no me imagino ningún violador diciendo, híjole, no, pues ya no voy a violar porque no vayan a romper el ángel otra vez o a rayarlo. O sea, con ese tipo de actitudes anárquicas y destructivas no van a cambiar nada. Versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, sigue hablando el escribano, es necesario que os apaciguéis. O sea, ya se habían apaciguado, pero ahora sí como que no se vayan de aquí y luego empiecen otra vez. Apacíguense y que nada hagáis precipitadamente. Los llevó a usar el sentido común. Ahora se va a enfocar en estas personas a las que estaban acusando. Tenían ahí físicamente a quien, a Gayo, a Aristarco, pero querían a Pablo ahí. Y si lo hubieran tenido, se lo acaban. Versículo 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea, lo que decía el escribano, ya se calmaron, ya analizaron el discurso, la acusación, ya se oyeron ustedes mismos, ahora enfoquémonos en los acusados. No hay ninguna acusación válida en contra de ellos, ninguna acusación comprobable en contra de ellos. A veces nos dejamos llevar por la especulación. No, es que dicen que el hermano esto y no, sí, a mí se me hace, y te dejas llevar por la especulación y terminas así, confundido, oponiéndote a la autoridad, haciendo un caos de la congregación y de tu vida, porque ya no tienes la misma comunión que antes, porque estás pensando que el hermano es el anticristo. No, ¿cómo puede ser si el hermano era tan tremendo y tan piadoso y es el anticristo? Ay, ya no es la misma. Eso es a donde te lleva. Si estos varones o cualquier cristiano hubiera sido hallado culpable de destruir a los ídolos, de entrar allí al templo y destruir ídolos y de hacer destrozos o de robar figuras de plata, se les podría castigar. Si hubieran robado algo del templo, se les podría castigar, pero no había ninguna acusación comprobable.
Y eso es lo que debemos de hacer, ¿ok? Hay todo este argüende, hay todo este tumulto, pero hay que ser objetivos. ¿Hay pruebas de esto? Ya hay un proceso, digamos, jurídico al respecto de disciplina en contra de tal persona. Ya, no, si no lo hay, es argüende. Y tú decides si unirte y terminar confundido, desordenado, o si entrar al orden de Dios. Veamos cómo ahora canaliza correctamente la situación. Dice el versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Recuerda que está hablando la autoridad. Lo que está diciendo es, miren, el problema aquí es Demetrio. Demetrio es el de la bronca. Si él tiene algún problema o los artesanos tienen algún problema con alguien, que se demanden, que lo pongan en manos de las autoridades y que las autoridades determinen si hay algo que perseguir o no. Pero ¿qué había pasado? Estos habían adquirido un problema ajeno. ¿Alguna vez has estado así? En una situación en la que ni sabes por qué odias al otro. Yo me cae gordo, yo no lo trago. Más en la adoración me siento en una esquina yo del otro extremo y levanto mis manos y adoro al Señor, aleluya. Ni sabes por qué. Quizás fue porque algún Demetrio te metió cosas en la cabeza. Porque a lo mejor ese Demetrio tenía algo en contra de esa persona, te tiró mala onda en contra de esa persona y ahora tú ya le compraste el pleito a esa persona. Versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Así es el orden de Dios. El problema es entre ustedes. La enseñanza para nosotros es: no compremos problemas ajenos. ¿Te parece una buena enseñanza? No te compres problemas ajenos. Si tienes algo contra alguien, estoy hablando ahora dentro de la iglesia. Si tienes algo contra alguien, ¿qué dice la palabra que hagas en Mateo 18? Ve. No dice que la hagas de Demetrio, anárquico, rebelde, divisor, que vayas y tires tu basura en otro lado, que llegues a un lugar en donde hay creyentes y digan, pues a mí se me hace que el hermanito y muy acá, pero esto. Bueno, también nosotros debemos de saber identificar a los Demetrios y actuar como se nos enseña aquí, una autoridad pagana. No te dejes llevar, respira, analiza y no te compres problemas ajenos. Si tenemos algo contra alguien, porque puede pasar, si nos visitas y dices, ay, qué bonita la alabanza y todo, bueno, estamos llenos, este lugar está lleno de humanos, ¿verdad? No hay nadie todavía que tenga cuerpo glorificado, ¿no? Bueno, por lo tanto, somos falibles y nos podemos equivocar y te podemos ofender, pero dice la palabra, Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero si no peca contra ti y es otra situación que tú viste, que tú crees, que tú te imaginas, que tú especulas, mejor, dice la palabra, que pienses en todo lo bueno. Dice la palabra que hagas a un lado todo tipo de malicia, que veas a la persona con ojos de misericordia, que te ocupes de tu propia salvación con temor y temblor. O sea, la palabra nos da abundante solución para este tipo de problemas. Pero si hay una ofensa contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y el Señor nos da todo un esquema para solucionar ese tipo de problemas que haya. Si no te oyere, ¿qué dice? Toma a 2 o 3 testigos para que entre esos 2 le hagan ver su pecado o lleguen a una conclusión. Pero si no los oye, y así sucesivamente. Y si es un caso que ya excede la autoridad de la iglesia, ¿cómo puede ser ese caso? Pues resulta que la persona no es convertida. No, la iglesia no le reconoce como miembro, la iglesia no puede decir, ¿sabes qué? Esta persona es cristiana. No, la iglesia lo que puede decir es, tiene un super question mark sobre su vida, porque no da fruto de cristiano, porque lejos de ser un Pablo, es un Demetrio, que nomás anda causando división, que nomás anda metiendo especulación, que nomás anda tratando de alborotar y de amotinar y después se hace a un lado. Y dice, por ahí andan diciendo, no, tú eres el Demetrio. Y nosotros no damos fe de que esa persona sea creyente. Y si algo ocurre entre uno que no es cristiano y yo le diría, demándelo. Si lo transó, a mí me hablan, no, que sabes qué, tal miembro de tu iglesia me transó. ¿Quién es? No, pues tal. ¿Está en el libro? No está en el libro. No es miembro. ¿Quién es? No, es Demetrio. Ay, no, demándelo mejor. Así como, sí, porque no le va a pagar, O sea,
ha dejado un testimonio en la iglesia tremendo. Es lo que está diciendo. Para eso Dios puso autoridades y cortes. Otro asunto es entre creyentes. Entre creyentes, Mateo 18. Pero incluso hay un punto en el que dice, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ya estás en tu derecho de demandarle y de solicitar o de renunciar a ese derecho de demandar y dar por perdido la ofensa, ¿no? Versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Mira, este escribano, este alcalde, no conocía las escrituras, no conocía Mateo 18, nada. No era ni creyente, pero ¿sabes qué? Era sabio, tenía sentido común. Era entendido acerca de que esa anarquía les podría perjudicar, porque aún ese escribano estaba bajo autoridad. Esa ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio de Roma. Así que si ellos andaban con esas cosas, había una autoridad superior que era la romana, que podía venir y les podría ir tremendo de aquello. Y esto nos enseña que a todo lugar a donde vayas, a todo lugar hay una autoridad. Siempre. No, es que yo soy el ingobernable. Bueno, pues ahí te veré en la cárcel. Voy a orar por ti. Porque a todo lugar a donde vamos hay un orden, hay reglas, hay autoridad, hasta en el mundo. La influencia sobre nosotros, para concluir, los hijos de Dios, no son los demetrios, no son los medios de comunicación, no son quienes tratan de causar división en la iglesia o fuera de la iglesia, pero en contra de ella. Nuestra influencia es el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, vamos a estar en el orden. Si nosotros no vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, sino bajo la influencia del mundo, nuestra vida va a ser un caos, va a ser un desorden. Nuestra vida familiar, tu vida religiosa, iba a decir espiritual, pero aún tu interacción en la iglesia como visitante va a ser un caos, va a ser un desorden. Pero cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, estamos menos confundidos. Mientras más nos llenamos del Espíritu, menos confundidos estamos, porque el Espíritu es quien nos guía y nos dirige para hacer la voluntad de Dios. La vida en el Espíritu, hermanos, es inevitablemente ofensiva para el mundo. Y esto no debe de sorprendernos, es parte de nuestra identificación con Cristo. Identificarnos con Cristo es identificarnos con el camino, con la iglesia, con una nueva vida, pero también trae esta parte de lo que dijo Jesús en Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, no puedes decir soy de la familia, pero cuando hay problemas me hago a un lado. No, pues no, yo no sé. No. Jesús dijo, cuando hay ese tipo de cosas, ese tipo de peligros, te identificas conmigo, con mi iglesia, y también te salpica y también te llueve. En Lucas 6:26 dijo el Señor, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Está hablando cuando diluimos el mensaje de nuestra vida, cuando no reflejamos a Cristo, cuando decimos, no, pues yo sí soy cristiano, pero yo soy de los que sí toman, hermano. O sea, pues una no es ninguna, y dos para la tos, y tres de una vez, ¿verdad? No, pues un cigarrito no tiene nada de malo, hermano. No, pues un tequilita o dos o tres, no. Pero sí soy cristiano, nomás que yo no soy de esos religiosos. Y después los demás, ay, qué buena onda es el hermanito este, a estos sí me gustan. En una ocasión llevé a un familiar inconverso a una iglesia aquí, o centro de espectáculos cristianos supuestamente aquí, en donde, pues, mira, no hay puro show, pura motivación, puro asunto. Y esta persona familiar inconverso dijo, está bien chido aquí, o sea, así sí me hago cristiano. Claro, no hubo confrontación con el pecado. Claro, no hubo palabra de Dios, no hubo advertencia acerca de las vicisitudes que hemos de pasar en la vida. Todo lo que hubo es, eres campeón, eres campeón, eres campeón. No, así está bien chido, sí soy cristiano. Pero el Señor les dice, ay de vosotros, o sea, qué dolor de ustedes, qué pesar de ustedes, cuando todos hablen bien y digan qué chidos son. No, es re buena onda, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, o sea, son falsos. Si eres muy mundano para los cristianos
y muy cristiano para los mundanos, la Biblia te dice que eres un tibio. Y urge que te arrepientas. Esa es la misericordia de Dios diciéndote, urge que te arrepientas. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesús le dijo a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3:19. Dijo Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, si tú sientes ahorita, esto un poquito fuerte, no la agarres conmigo, No he dicho nada de mi cosecha. Leímos un buen tramo de la Biblia y ahora es Jesús diciéndote, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Eres amado por Dios? Bueno, también siéntete reprendido y castigado si eres muy cristiano para los mundanos y muy mundano para los cristianos. Dice Jesús, sé pues celoso, sé pues determinado. Decía mi hermano Juan ayer a los jóvenes, sé radical. No seas cristiano sancochado ahí. O sea, aquí todos son bienvenidos, pero queremos miembros de esta iglesia que sean radicales, que sean celosos. Y ser celoso y radical tiene que ver conectado con ¿qué? Con el arrepentimiento. Arrepentimiento, todos los días necesitamos arrepentirnos. No todos los días es viernes, todos los días es día para arrepentirse. Cada vez que cerramos los ojos y que tenemos comunión con Dios es una oportunidad para arrepentirnos. Dios, así como hizo con la creación, nos mete al orden a través de su palabra. Y vivir en el Espíritu, saturado, lleno del Espíritu, es salir de la anarquía para vivir bajo autoridad. Por eso los jóvenes se van de casa. Dicen, no, yo ya no quiero que mis papás me anden diciendo que tengo que llegar a las 10 y no, ya mejor me voy. Y se juntan a 2, 3 cuates y se rentan un departamento. Anarquía. Pero ¿qué crees? Después les llega el bill de la luz, les llega el bill del agua, les llegan tickets por andar manejando en estado de ebriedad y se dan cuenta que no pueden huir, no podemos huir de la autoridad. No podemos vivir en anarquía, no por mucho tiempo. Aunque tratemos de buscar pasadizos secretos e ingeniárnoslas para estar en anarquía, no hay mucho futuro en eso. El Señor desea meternos al orden a través de su palabra, viviendo en el Espíritu, dejando la anarquía y vivir bajo autoridad. Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a finalizar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque es tan viva, es tan eficaz que tu Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir esta porción, ese acontecimiento en medio de un pueblo inconverso, de un pueblo pagano, una autoridad inconversa y pagana, pero aún en esto tú nos enseñas principios para salir de la confusión, para salir del desorden, para ser realistas en cuanto al mundo en el que vivimos y desear no conformarnos a él. Por eso tú dijiste, no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo que busca atajos para llegar a la confusión, busca atajos para llenarse de ira, busca atajos para oponerse a todo lo que tiene que ver con orden y autoridad. En cambio, le dijiste a los romanos, déjense transformar. Y ese dejarse transformar tiene que ver con nuestra disposición. Levanta tus manos y dile al Señor, me dispongo, Señor. Me dispongo, me dejaré transformar. Déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así como el día comienza otra vez a las 12 de la noche, así como el año volvió a empezar, el mes volvió a empezar, así queremos, Señor, volver a empezar. Ser transformados, que nuestro entendimiento sea transformado. Y entonces sí podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque tú nos la revelas. Queremos vivir bajo tu gobierno, vivir bajo tu autoridad. No vivir en temor, no vivir en esclavitud, sino vivir en paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que aún en medio de pueblo confundido, agitado, de un mundo confundido y agitado en guerra, nosotros podamos tener paz y decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que la creación clama a una voz esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que mi vida te exalte, que mi vida te agrade, que mi vida sea un reflejo
de tu obra, de tu poder. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, que esta palabra que tú has traído a nuestra vida nos motive a salir de aquí siendo radicales. No ser tibios, no ser como Alejandro que busca justificarse a sí mismo, sino ser como Pablo, radical, anhelando lo que tú anhelas, que es ver a los perdidos salvados, que es ver a los salvados edificados. Que así sea, Señor, y que podamos hacer una diferencia en nuestra ciudad, que podamos hacer una diferencia en el área de la ciudad a la que vamos a predicar tu palabra a partir del miércoles, creyendo que tú tienes mucho pueblo, el cual será ganado por la predicación de estos embajadores tuyos, reconciliadores tuyos. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias por este año que nos permites iniciar, que sea un año de bendición espiritual, de crecimiento espiritual, que podamos analizar nuestra vida espiritual en el 2021 a principios y podamos ver un avance, que podamos decir: hemos dejado ya la leche, hemos dejado ya el alimento de niños, hemos avanzado un poco más en nuestra madurez y ahora podemos recibir las viandas que tú tienes para nosotros, viandas que representan pruebas más grandes, vientos que soplan, lluvias que mojan, pero sabiendo que tú estás con nosotros y tú eres nuestra roca, tu palabra es nuestra roca que nos mantiene firmes. Gracias, Señor, por cada cabeza de hogar, por cada autoridad, por cada varón aquí. Dale sabiduría y objetividad en tu palabra para guiar a sus esposas, para guiar a sus hijos, para guiar a sus familias con denuedo y con temor de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.